Buenos días, visualizadores. En esta ocasión mi compañero Adrián y yo les enseñaremos a resolver integrales trigonométricas. Antes que nada, para poder resolverlas, necesitaremos ayudas de identidades trigonométricas que nos permitirán aproximarnos a integrales inmediatas, a las cuales sin problemas podemos resolver. En este video no se explica las demostraciones de estas, pues por su cuenta podrá investigarlo si así lo desea. Las primeras que mencionaré son las recíprocas, las cuales son seno de x cosecante de x igual a 1, coseno de x secante de x igual a 1, tangente de x cotangente de x igual a 1. Por otra parte, las identidades pitagóricas, que son seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x igual a 1, cosecante cuadrada de x menos cotangente cuadrada de x igual a 1. Además, también ocuparemos las llamadas identidades relacionadas, las cuales se refieren a tangente de x igual a seno de x sobre coseno de x, así como cotangente de x coseno de x sobre seno de x. Otra de las identidades que se harán uso para poder resolver las integrales trigonométricas son aquellas de producto suma, el cual nos dice que el seno de mu por el seno de nu es igual a menos 1/2 por coseno de mu menos nu menos coseno de mu más nu. También nos dice que coseno de mu por coseno de nu es igual a 1/2 del coseno de mu menos nu más coseno de mu más nu. Y la última nos indica que el seno de mu por coseno de nu es igual a 1/2 del seno de mu menos nu más seno de mu más nu. Y por último, las identidades que utilizaremos serán las del ángulo medio, que son las siguientes. Seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2, coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, y seno de x coseno de x es igual a seno de 2x sobre 2. Una vez que hemos visto todas las identidades que vamos a utilizar, es necesario mencionar que las integrales trigonométricas se dividen en 7 tipos. El primer tipo es de la forma de seno a la m de u por coseno a la n de u, donde tendremos como condición que m o n sea impar positivo, sin importar que alguno de los dos no aparezca. Para poder resolver esto tenemos 4 pasos. El primer paso es convertir la potencia que sea impar en par. El segundo paso será utilizar la identidad pitagórica de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. El tercer paso será el cambio de variable para eliminar el elemento con exponente 1 y finalmente resolver las integrales inmediatas. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Integral de seno a la cuarta de x por coseno a la 3 de x de x. Como ya lo habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la potencia impar en par. Entonces, la potencia impar es coseno a la tercia, por lo que nos queda integral de seno a la cuarta de x por coseno al cuadrado de x por coseno de x de x. Después, despejaremos el coseno de la identidad para sustituir en la integral. Entonces, la identidad tenemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Despejando al coseno de la identidad, nos queda que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Sustituyendo en la integral, nos queda integral de seno a la cuarta de x por 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x de x. Después, debemos de realizar un cambio de variable. Por lo tanto, nuestra nueva variable va a ser u y va a ser igual al seno de x. Por lo tanto, diferenciando ambos lados, nos queda que la diferencial de u es igual al coseno de x por diferencial de x. Despejando de x, nos queda que es igual a du sobre coseno de x. Después de haber realizado este paso, sustituimos donde haya seno por u y nuestra diferencial de x por du sobre coseno de x. A lo que nos queda como integral de u a la cuarta por 1 menos u al cuadrado por coseno de x por diferencial de u sobre coseno de x. Haciendo la multiplicación, nos damos cuenta que el coseno se vuelve la unidad y, por lo tanto, nos queda como la integral de u a la cuarta por 1 menos u al cuadrado por la diferencial de u. Finalmente, haciendo nuestra multiplicación, nos queda como la integral de u a la cuarta menos u a la sexta por diferencial de u. Ya casi para finalizar, separamos nuestra integral siguiendo una de sus propiedades. Por lo tanto, nos queda como la integral de u a la cuarta por du menos la integral de u a la sexta por du. Resolviendo nuestras integrales inmediatas, nos quedaría como u a la quinta sobre 5 menos u a la séptima sobre 7 más c. Finalmente, para obtener el valor de nuestra integral, debemos devolver a u a su valor original, recordando que u es igual a seno de x, por lo que nos quedaría como seno a la quinta de x sobre 5 menos seno a la séptima de x sobre 7 más c. El segundo tipo de integrales trigonométricas se divide en dos casos. El caso A, que es de la forma de la integral de la tangente a la n de u, y caso
b de la forma cotangente de n de u de u. En ambos casos, n es cualquier número entero positivo. Para poderlo resolver, haremos 4 pasos. El primero es descomponer la potencia en el par más grande que podamos. El segundo es hacer uso de la identidad trigonométrica pitagórica de secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u igual a 1, o bien la de cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u es igual a 1. Como tercer paso, debemos hacer un cambio de variable para eliminar el elemento con exponente 1. Y, finalmente, resolver nuestras integrales resultantes. Veamos un ejemplo, la integral de la tangente a la séptima de x de x. Primero, debemos descomponer la potencia, por lo tanto, nos queda como la integral de la tangente sexta de x por tangente de x de x. Y esto es igual a la tangente al cuadrado de x elevado a la 3 por tangente de x de x. Como siguiente paso, debemos despejar la tangente de la identidad y sustituir en la integral. Nuestra identidad es secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u es igual a 1. Despejando la tangente al cuadrado, nos quedaría igual a que tangente al cuadrado de u es igual a secante al cuadrado de u menos 1. Sustituyendo en la integral, nos quedaría como integral de secante al cuadrado de x menos 1, esto elevado a la 3 por tangente de x de x. Después debemos de realizar un cambio de variable, en la que nuestra nueva variable va a ser u y esta va a ser igual a secante de x. Diferenciando ambos lados, nos queda como la diferencial de u es igual a secante de x por tangente de x de x. Y esto es gracias a que la derivada de la secante es igual a secante por tangente. Despejando la diferencial de x, nos queda que es igual a diferencial de u sobre secante de x por tangente de x. Pero recordando que secante es igual a u, entonces nos queda que la diferencial de x es igual a du sobre u por tangente de x. Sustituimos la u en cualquier parte donde haya secante y nuestra diferencial, por lo que nos queda integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado a la 3 por tangente de x por diferencial de u sobre u tangente de x. Realizando nuestra multiplicación, nos quedaría como la integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado a la 3, sobre u por diferencial de u. Desarrollamos nuestro binomio al cubo, lo que nos queda como integral de u a la sexta menos 3u a la cuarta más 3u al cuadrado menos 1. Todo esto entre u por diferencial de u. Separamos nuestra fracción y con ello las integrales, lo que nos quedaría como integral de u a la sexta sobre 6 de u más integral de menos 3u a la cuarta sobre u de u más integral de 3u al cuadrado entre u de u más integral de menos 1 sobre u de u. Realizando nuestras operaciones de división y sacando las constantes de las integrales, nos quedaría como integral de u a la quinta de u menos 3 integral de u al cubo de u más 3 integral de u menos integral de 1 sobre u de u. Como ya tenemos integrales inmediatas, las resolvemos, lo cual nos quedaría como u a la sexta sobre 6 menos 3u a la cuarta sobre 4 más 3u al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de u más la c. Finalmente, para poder resolver nuestra integral principal, debemos sustituir el valor de u con su valor, el cual recordemos que u vale secante de x, por lo que nos quedaría como secante a la sexta de x sobre 6 menos 3 secante a la cuarta de x sobre 4 más 3 secante al cuadrado de x sobre 2 menos logaritmo natural de secante de x más c. Para el caso B de las integrales trigonométricas tipo 2, tenemos como ejemplo la integral del cotangente a la quinta de x de x. Como ya lo habíamos mencionado, primero debemos descomponer la potencia, por lo cual nos queda como integral de cotangente a la cuarta de x por cotangente de x es igual a la integral de cotangente al cuadrado de x, esto elevado al cuadrado por cotangente de x de x. Lo siguiente que debemos de hacer es despejar la cotangente de la identidad y sustituir en la integral. Nuestra identidad es cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u es igual a 1, por lo que, despejando a cotangente al cuadrado, nos queda que cotangente al cuadrado de u es igual a cosecante al cuadrado de u menos 1. Sustituyendo nuestra integral, nos quedaría como la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1, esto elevado al cuadrado por cotangente de x de x. Realizamos un cambio de variable, en la cual nuestra nueva variable va a ser u, que va a ser igual a cosecante de x. Diferenciando ambos lados, nos queda que la diferencial de u es igual a menos cosecante de x por cotangente de x de x. Despejando la diferencial de x, nos queda que es igual a du sobre menos cosecante de x por cotangente de x. Pero recordemos que u vale cosecante de x, por lo que nos quedaría que dx es igual a du sobre menos u por cotangente de x. Una vez que ya tenemos nuestro cambio de variable, sustituimos en donde haya cosecante por u
y también sustituimos nuestra diferencial de x, a lo que nos quedaría como la integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado por cotangente de x, por diferencial de u sobre menos u cotangente de x. Una vez realizada la multiplicación, nos damos cuenta que la cotangente se vuelve la unidad, por lo que nuestra nueva integral quedaría como integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado entre menos u por diferencial de u. Después desarrollamos nuestro binomio al cuadrado y sacamos el menos de la integral, pues es una constante, lo que nos quedaría como menos integral de u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1 entre u por diferencial de u. Una vez desarrollada, podemos separar nuestra integral en fracciones y a su vez en suma de integrales, utilizando una de sus propiedades, por lo que nos quedaría como la menos integral de u a la cuarta entre u de u menos integral de menos 2u al cuadrado entre u de u menos integral de 1 sobre u de u. Y realizando nuestras divisiones y sacando la constante de las integrales, nos quedaría como menos integral de u a la tercia de u más 2 integral de u menos integral de 1 sobre u de u. Finalmente tenemos integrales inmediatas, por lo que podemos resolverlas, lo cual nos quedaría como menos u a la cuarta sobre 4 más 2u al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de u más c, y esto a su vez sería igual a menos u a la cuarta sobre 4 más u al cuadrado menos logaritmo natural de u más c. Finalmente, para obtener nuestro resultado, regresamos el valor de u al inicial, el cual recordemos que es cosecante de x, por lo que nos quedaría como menos cosecante a la cuarta de x sobre 4 más cosecante al cuadrado de x menos logaritmo natural de cosecante de x más c. El tercer tipo de integrales trigonométricas también se divide en dos casos. El caso A, que es de la forma integral de secante a la n de u, y caso B, que es de la forma de la integral cosecante a la n de u. En este caso, n es cualquier número entero positivo. Si estos fueran impares, se tendría que resolver la integral por medio de integración por partes. Aquí tenemos tres pasos a seguir para poderla resolver. El primero es descomponer la potencia en dos, que es dejando un término que sea secante al cuadrado o cosecante al cuadrado multiplicado por otra secante o cosecante con el exponente par restante. El siguiente paso es hacer uso de la identidad trigonométrica pitagórica, ya sea secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u es igual a 1 o cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u es igual a 1. Finalmente, el tercer paso para poderla resolver es realizar un cambio de variable para eliminar el elemento que sea secante al cuadrado o cosecante al cuadrado. Y, por último, resolver nuestras integrales resultantes. Como ejemplo del caso A, tenemos a la integral de la secante a la 8 de x. Lo primero que debemos hacer es descomponer la potencia, lo cual nos quedaría como integral de secante a la sexta de x por secante al cuadrado de x. Y esto a su vez sería igual a la integral de la secante al cuadrado de x elevada a la 3 por secante al cuadrado de x. Despejamos la secante de nuestra identidad, que es secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u, que es igual a 1, por lo que nos quedaría como secante al cuadrado de u, que es igual a tangente al cuadrado de u más 1. Y esto lo sustituimos en nuestra integral, lo cual sería como integral de la tangente al cuadrado de x más 1, esto elevado a la 3 por secante al cuadrado de x. Después realizamos un cambio de la variable, donde u será nuestra nueva variable y esta será igual a tangente de x. Diferenciando ambos lados, nos queda como diferencial de u es igual a secante al cuadrado de x por diferencial de x. Despejando nuestra diferencial de x, nos quedaría como diferencial de x es igual a diferencial de u sobre secante al cuadrado de x. Sustituimos nuestro cambio de variable en la integral, siendo que donde haya tangente la sustituimos por u y nuestra diferencial lo sustituimos con nuestro resultado, por lo que nos quedaría como integral de u al cuadrado más 1, esto elevado a la 3 por secante al cuadrado de x por diferencial de u sobre secante al cuadrado de x. Haciendo nuestra multiplicación, el secante al cuadrado se vuelve la unidad, por lo que nos quedaría como integral de u al cuadrado más 1, esto elevado a la 3 por diferencial de u. Desarrollamos nuestro binomio al cubo, lo cual nos quedaría como integral de u a la sexta más 3u a la cuarta más 3u al cuadrado más 1 por diferencial de u. Utilizando la propiedad de las integrales, podemos separarlas, lo que nos quedaría como integral de u a la sexta de u más integral de 3u a la cuarta de u más integral de 3u al cuadrado
más integral de du. Como ya tenemos integrales inmediatas, podemos resolverla sin problema alguno, lo cual nos quedaría como u a la séptima entre 7 más 3u a la quinta entre 5 más 3u a la tercia entre 3 más u más c, que a su vez esto sería igual a u a la séptima entre 7 más 3u a la quinta sobre 5 más u al cubo más u más c. Finalmente, para obtener nuestro resultado, devolvemos el valor de u, el cual, recordando, es tangente de x, por lo que nos quedaría tangente a la séptima de x sobre 7 más 3 tangente quinta de x sobre 5 más tangente a la 3 por x más tangente de x más c. El ejemplo del caso b quedaría como integral de la cosecante a la sexta de x de x. Primero, descomponemos la potencia, el cual nos quedaría como integral de cosecante a la cuarta de x por cosecante al cuadrado de x de x. Y esto a su vez sería igual a la integral de la cosecante al cuadrado de x, esto elevado al cuadrado por cosecante al cuadrado de x de x. Despejamos la cosecante de la identidad y la sustituimos en la integral. Nuestra identidad es cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u es igual a 1. Despejando la cosecante, sería cosecante al cuadrado de u es igual a cotangente al cuadrado de u más 1. Finalmente, sustituyendo la identidad en nuestra integral, nos quedaría como integral de cotangente al cuadrado de x más 1, todo esto elevado al cuadrado, por cosecante al cuadrado de x de x. Realizamos un cambio de variable, el cual nuestra nueva variable será u y será igual a cotangente de x. Diferenciando ambos lados, nos quedaría que la diferencial de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x de x. Despejando la diferencial de x, nos quedaría igual a diferencial de u sobre menos cosecante al cuadrado de x. Sustituimos la u donde haya cotangente y además también la diferencial, por lo que nos quedaría como la integral de u al cuadrado más 1, todo esto al cubo por cosecante al cuadrado de x por diferencial de u entre menos cosecante al cuadrado de x. Sacando al menos de la integral, pues es una constante, y dividiendo cosecante al cuadrado entre cosecante al cuadrado, que se volvería la unidad, nos quedaría finalmente como menos integral de u al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado por diferencial de u. Lo siguiente que debemos hacer es desarrollar nuestro binomio al cuadrado y separar nuestras integrales, por lo que nos quedaría como menos integral de u a la cuarta más 2u al cuadrado más 1 por diferencial de u. Y separándolas nos quedaría igual a menos integral de u a la cuarta por du menos integral de 2u al cuadrado de u menos integral de du, lo cual sería lo mismo si separáramos nuestras integrales y sacáramos las constantes de las mismas, por lo que sería igual a menos integral de u a la cuarta de u menos 2 integral de u al cuadrado de u menos integral de du. Como ya tenemos integrales inmediatas, podemos resolverla, por lo que nos queda como menos u a la quinta sobre 5 menos 2u a la 3 entre 3 menos u más c. Recordemos que para obtener nuestro resultado debemos regresar a nuestro valor inicial, por lo que sacamos u y lo sustituimos por su equivalente, que es igual a cotangente de x. Así que nos queda como menos cotangente a la 5 de x sobre 5 menos 2 cotangente a la 3 de x sobre 3 menos cotangente de x más c. El cuarto tipo de integrales trigonométricas se divide en 4 casos, el cual, el caso A y B son de la forma de la integral de la tangente a la m de u por secante a la n de u, y el caso C y D son de la forma de la integral cotangente a la m de u por cosecante a la n de u. Debemos de considerar que para el caso A y C, n es cualquier número entero positivo par. Sin embargo, para el caso B y D, m es cualquier número entero positivo impar. De nueva cuenta, se utilizan 3 pasos para poderla resolver. El número 1 es descomponer la potencia o los elementos que indique el caso. El número 2 es hacer el uso de la identidad trigonométrica pitagórica, que es la secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u es igual a 1, o cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u es igual a 1. Para el tercer caso debemos hacer un cambio de variable para eliminar el término dependiendo del caso y resolverlo. Veamos un ejemplo del caso A. En el caso A tenemos que es la integral de la secante a la sexta de x sobre raíz cuadrada de tangente de x de x. Bien, aquí empezamos descomponiendo la potencia y reescribiéndolo. Sabemos que esta integral es igual a la integral de la secante a la cuarta de x por secante al cuadrado de x por tangente a la menos 1/2 de x de x. Y esto es igual a la integral de la secante al cuadrado de x elevado al cuadrado por secante al cuadrado de x
por tangente a la menos 1 medio de x de x. Despejando la secante de la identidad y sustituyéndola en la integral, nos quedará el siguiente paso. Recordando que la integral es secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u igual a 1. Por lo que despejando el secante al cuadrado de u, nos quedaría que secante al cuadrado de u es igual a tangente al cuadrado de u más 1. Reescribiendo nuestra integral con la identidad que ya tenemos, sería igual a la integral de la tangente al cuadrado de x más 1, todo esto elevado al cuadrado, por secante al cuadrado de x por tangente a la menos 1 medio de x de x. Utilizamos un cambio de variable, donde u va a ser nuestra nueva variable y va a ser igual a tangente de x. Diferenciando ambos lados, nos queda que la diferencial de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. Despejando a dx, nos quedaría como dx es igual a diferencial de u sobre secante al cuadrado de x. Sustituimos donde haya tangente por u y también sustituimos nuestra diferencial, el cual daría como resultado integral de u al cuadrado más 1, esto elevado al cuadrado, por secante al cuadrado de x por u a la menos 1 medio por diferencial de u sobre secante al cuadrado de x. Realizando nuestra multiplicación, nos damos cuenta que secante al cuadrado de x entre secante al cuadrado de x es igual a la unidad, por lo que nos quedaría como la integral de u al cuadrado más 1, y esto elevado al cuadrado por u a la menos 1 medio de u. Desarrollamos primeramente nuestro binomio al cuadrado, el cual nos quedaría como integral de u a la cuarta más 2u al cuadrado más 1, y esto multiplicado por u a la menos 1 medio por du. Realizamos nuestra multiplicación y nos quedaría como integral de u a la 7 medios más 2u a la 3 medios más u a la menos 1 medio por du. Y separando nuestras integrales y sacando la constante de estas mismas, nos quedaría como integral de u a la 7 medios de du más 2 integral de u a la 3 medios de u más integral de u a la menos 1 medio de u. Como ya tenemos integrales inmediatas, podemos resolver, por lo que nos quedaría como 2u a la 9 medios sobre 9 más 2 por 2u a la 5 medios sobre 5 más 2u a la 1 medio más c. Y esto a su vez sería igual a 2 por u a la 9 medios sobre 9 más 4u a la 5 medios sobre 5 más 2u a la 1 medio más c. Finalmente, sabemos que para poder obtener el resultado de una integral debemos regresar a u a su valor original, que es tangente de x. Por lo que nos quedaría como 2 tangente a la 9 medios de x sobre 9 más 4 tangente a la 5 medios de x sobre 5 más 2 tangente a la 1 medio de x más c. O, lo que sería lo mismo, 2 por raíz cuadrada de tangente a la 9 de x sobre 9 más 4 por raíz cuadrada de tangente a la 5 de x sobre 5 más 2 por raíz cuadrada de tangente de x más c. Como ejemplo del caso B, tenemos a la integral de la tangente a la quinta de x por secante al cubo de x de x. Primeramente debemos descomponer la potencia para poder reescribirla, por lo que nos quedaría como la integral de la tangente a la cuarta de x por secante al cuadrado de x por secante de x por tangente de x, que es igual a tangente al cuadrado de x, esto elevado al cuadrado, por secante al cuadrado de x por secante de x tangente de x de x. Como segundo paso, debemos despejar a la tangente de la identidad y sustituirla en la integral. Nuestra identidad es secante al cuadrado de u menos tangente al cuadrado de u es igual a 1. Por lo que despejando a la tangente al cuadrado nos quedaría como secante al cuadrado de u menos 1. Sustituyendo en la integral nos queda como integral de secante al cuadrado de x menos 1. Esto elevado al cuadrado por secante al cuadrado de x por tangente de x por secante de x por diferencial de x. Realizamos un cambio de variable donde será u nuestra nueva variable, que será igual a secante de x. Diferenciando de ambos lados nos quedaría como la diferencial de u es igual a la secante de x por tangente de x de x. Despejando nuestra diferencial de x nos quedaría como diferencial de x es igual a du sobre secante de x por tangente de x. Sustituimos u donde haya secante en nuestra integral, además de sustituir nuestra diferencial, lo que nos quedaría como integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado, por u al cuadrado por secante de x por tangente de x por diferencial de u entre secante de x por tangente de x. Realizando nuestra multiplicación, nos daremos cuenta que la secante de x por tangente de x se devolverá la unidad, por lo que nuestra nueva integral nos quedaría como integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado por u al cuadrado por du. Desarrollamos nuestro binomio al cuadrado y nos quedaría como la integral de u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1 por u al cuadrado du. Realizando la multiplicación
nos quedaría como la integral de u a la sexta menos 2u al cuadrado más u al cuadrado por du. Finalmente, separando las integrales y sacando las constantes de las mismas, nos quedarían como integral de u a la sexta de u menos 2 integral de u a la cuarta de u más integral de u al cuadrado de u. Como ya poseemos integrales inmediatas, podemos resolverlas, lo que nos quedaría como u a la séptima sobre 7 menos 2u a la quinta sobre 5 más u a la tercia sobre 3 más c. Regresamos nuestro valor de u a su valor original, lo cual es secante de x, y nos quedaría como secante a la séptima de x sobre 7 menos 2 secante a la 5 de x sobre 5 más secante a la tercia de x sobre 3 más la constante. El ejemplo para el caso C sería la integral de la cosecante de x sobre cotangente de x, esto elevado a la cuarta por dx. Y, pues como ya sabemos, primero descomponemos la potencia para volver a reescribir nuestra integral, por lo que, realizando nuestros exponentes, nos quedaría como la integral de cosecante a la cuarta de x sobre cotangente a la cuarta de x por dx, que a su vez es igual como si escribiéramos la integral de la cosecante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x por cotangente a la menos 4 de x de x. Despejamos a la cosecante de nuestra identidad y la sustituimos en la integral. Nuestra identidad es cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u, que es igual a 1, por lo que despejando cosecante al cuadrado de u, nos quedaría como cotangente al cuadrado de u más 1. Sustituyendo nuestra integral inicial, nos quedaría como integral de cotangente al cuadrado de x más 1 por cosecante al cuadrado de x por cotangente a la menos 4 de x de x. Realizamos un cambio de variable en la que nuestra nueva variable va a ser u y va a ser igual a la cotangente de x. Diferenciando ambos lados, nos quedaría como que la diferencial de u es igual a menos cosecante al cuadrado de x por diferencial de x. Despejando la diferencial de x, nos quedaría que dx es igual a diferencial de u sobre menos cosecante al cuadrado de x. En nuestra integral, sustituimos a u en donde están nuestros cotangentes y nuestra diferencial, por lo que nos quedaría como integral de u al cuadrado más 1 por cosecante al cuadrado de x por u a la menos 4 por diferencial de u sobre menos cosecante al cuadrado de x. Realizando nuestra multiplicación, nos daríamos cuenta que se tendría que sacar ese menos de la integral, pues es una constante. Además, que cosecante al cuadrado de x entre cosecante al cuadrado de x sería igual a la unidad, por lo que nuestra nueva integral nos quedaría como menos integral de u al cuadrado más 1 por u a la menos 4 por du. Desarrollamos nuestra multiplicación, que nos quedaría como menos integral de u a la menos 2 más u a la menos 4 de u. Una vez hecho esto, separamos nuestras integrales. Nos quedaría como menos integral de u a la menos 2 de u menos integral de u a la menos 4 de u. Como ya tenemos integrales inmediatas, resolvemos y nos quedaría como menos u a la menos 1 sobre menos 1 menos u a la menos 3 sobre menos 3 más c, que esto a su vez sería igual a 1 entre u más 1 entre 3u al cubo más c. Finalmente, sustituimos el valor de u, que es igual a cotangente de x, por lo que nos quedaría sobre 1 entre cotangente de x más 1 sobre 3 cotangente al cubo de x más c. El ejemplo del caso de nuestras integrales trigonométricas de tipo 4 sería integral de cotangente a la 5 de x por cosecante de x de x. Ya sabemos que primero debemos descomponer la potencia para poder reescribir nuestra integral, por lo que nos quedaría como la integral de cotangente a la cuarta de x por cosecante de x por cotangente de x de x. Y esto a su vez sería igual a la integral de cotangente al cuadrado de x, esto elevado al cuadrado, por cosecante de x por cotangente de x de x. Despejamos la cotangente de la identidad y sustituimos en nuestra integral. Recordemos que nuestra identidad es cosecante al cuadrado de u menos cotangente al cuadrado de u, que es igual a 1, y despejando a la cotangente al cuadrado, nos quedaría que es igual a cosecante al cuadrado de u menos 1. Realizamos un cambio de variable, donde nuestra nueva variable va a ser u y va a ser igual a cosecante de x. Diferenciando ambos lados, nos quedaría que du sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x de x. Despejando la diferencial de x, nos quedaría que es igual a diferencial de u sobre menos cosecante de x por cotangente de x. Sustituyendo la u donde haya cosecantes de x y nuestra diferencial, nos quedaría nuestra integral como integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado, por cosecante de x por cotangente de x por diferencial de u entre menos cosecante de x por cotangente de x. Realizando nuestra multiplicación y sacando la constante negativa de la integral, nos quedaría como
menos la integral de u al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado por diferencial de u. Desarrollamos nuestro binomio al cuadrado, lo cual nos quedaría como menos integral de u a la cuarta menos 2u al cuadrado más 1 por du. Separamos nuestras integrales, la cual nos quedaría como menos integral de u a la cuarta de u más integral de 2u al cuadrado de u menos integral de 1 de u. Sacando las constantes de nuestras integrales, nos quedaría como menos integral de u a la cuarta de u más 2 integral de u al cuadrado de u menos integral de du. Al ya tener integrales inmediatas, podemos resolverlas y nos quedarían como menos u a la quinta sobre 5 más 2u a la tercia sobre 3 menos u más c. Recuerden, para poder obtener el resultado correcto, debemos regresar a u a su valor original, el cual es cosecante de x. Entonces nos quedaría como menos cosecante a la quinta de x sobre 5 más 2 cosecante a la tercia de x sobre 3 menos cosecante de x más c. El quinto tipo de integrales trigonométricas son de la forma integral de seno a la m de u por coseno de n de u de u. En este tipo de integrales, m y n son enteros pares positivos. Para poder resolver este tipo de integrales, debemos primeramente agrupar a los términos de la forma seno al cuadrado de u o coseno al cuadrado de u, o, en dado caso de que m y n sean iguales, agruparlos de la forma seno de u por coseno de u, esto elevado a la k, donde k será m o n. Como segundo paso, debemos hacer uso de las identidades trigonométricas del ángulo medio, las cuales son que seno de u por coseno de u es igual a seno de 2u sobre 2, o seno al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de 2u sobre 2, o coseno al cuadrado de u es igual a 1 más coseno de 2u sobre 2. Finalmente, desarrollamos los binomios y multiplicaciones necesarias para poder resolver las integrales inmediatas. El ejemplo de este tipo de integrales sería integral de seno a la cuarta de x por coseno al cuadrado de x de x. Primero descomponemos la potencia y reescribimos, por lo que nos quedaría como integral de seno al cuadrado de x por seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x de x. Aplicamos nuestras identidades, la cual nos dice que seno al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de 2u sobre 2 y coseno al cuadrado de u es igual a 1 más coseno de 2u sobre 2. Entonces nuestra integral nos quedaría como 1 menos coseno de 2x sobre 2 por 1 menos coseno de 2x sobre 2 por 1 más coseno de 2x sobre 2 por dx. Desarrollamos nuestras multiplicaciones, la cual en el denominador es 2 por 2 por 2, que sería igual a 8, y en la parte del numerador vemos que hay un binomio conjugado, por lo tanto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Así pues, nos quedaría la integral de 1 menos coseno de 2x por 1 menos coseno al cuadrado de 2x sobre 8 por dx. Desarrollando esta segunda multiplicación, nos quedaría la integral de 1 menos coseno al cuadrado de 2x menos coseno de 2x más coseno al cubo de 2x, todo esto entre 8 dx. Separamos nuestra fracción y después nuestras integrales, por lo cual nos quedaría como integral de 1 octavo de dx más integral de menos coseno al cuadrado de 2x sobre 8 dx más integral de menos coseno de 2x sobre 8 dx más integral del coseno al cubo de 2x sobre 8 dx. Sacando las constantes de nuestras integrales, nos quedaría como 1 sobre 8 por la integral de dx menos 1 sobre 8 por la integral del coseno al cuadrado de 2x dx menos 1 octavo de la integral del coseno de 2x dx más 1 octavo por la integral del coseno al cubo de 2x dx. Realizamos un cambio de variable, donde u es nuestra nueva variable, que sería igual a 2x. Diferenciando de ambos lados, nos quedaría que du es igual a 2 por dx. Despejando dx sería igual a du sobre 2. Sustituimos estos valores en las integrales y simplificamos, el cual nos quedaría como 1 octavo de la integral de dx menos 1 octavo por la integral del coseno al cuadrado de du sobre 2 menos 1 octavo de la integral del coseno de du sobre 2 más 1 octavo de la integral del coseno al cubo de du sobre 2. Sacando las constantes de las integrales y simplificando, nos quedaría como 1 octavo de la integral de dx menos 1/16 de la integral del coseno al cuadrado de du menos 1/16 de la integral del coseno de du más 1/16 de la integral del coseno al cubo de du. Aplicamos de nueva cuenta las identidades para aquellas integrales en las que sea necesario, por lo que nos quedaría como 1 octavo de la integral de dx menos 1/16 por la integral de 1 más coseno de 2u sobre 2 du menos 1/16 por la integral del coseno de du más
un 16avo por la integral del coseno al cuadrado de u por coseno de u de u. Desarrollando y volviendo a aplicar otra identidad en una de las ecuaciones, nos quedaría como 1 sobre 8 por la integral de dx menos un 16avo por 1 medio integral de 1 más coseno de 2u de u menos un 16avo del coseno de u más un 16avo de la integral de 1 menos seno al cuadrado de u por coseno de u de u. Realizando las operaciones de las constantes, nos quedaría como 1/8 de la integral de dx menos un 32avo de la integral de 1 más coseno de 2u por du menos un 16avo de la integral del coseno de u más un 16avo de la integral de 1 menos seno al cuadrado de u por coseno de u de u. Casi para finalizar, separamos las integrales que nos quedan. Entonces, nos quedaría como 1/8 de la integral de dx menos un 32avo de la integral de du menos un 32avo de la integral del coseno de 2u menos un 16avo de la integral del coseno de u más un 16avo de la integral de 1 menos seno al cuadrado de u por coseno de u de u. Para poder continuar con la resolución de nuestras integrales, debemos hacer dos nuevos cambios de variable, en el cual el primero es para el ángulo que resultó en una de las integrales y el otro es para poder realizar la integral del coseno a la 3. Por lo que nuestra nueva variable para el nuevo ángulo que resultó en una de las integrales va a ser w, que es igual a 2u. Por lo tanto, diferenciando ambos lados, dw nos queda igual a 2du. Y despejando a la diferencial de u, va a ser igual a la diferencial de w entre 2. Por otro lado, tendremos que s va a ser nuestra otra variable y va a ser igual a seno de u. Por lo tanto, diferenciando de ambos lados, diferencial de s va a ser igual a coseno de u de u. Despejando la diferencial de u, nos queda igual a diferencial de s sobre coseno de u. Sustituimos estas dos nuevas variables en las integrales, por lo que nos queda como 1/8 de la integral de dx menos 1 sobre 32 por la integral de du menos 1 sobre 32 por la integral del coseno de w por dw sobre 2 menos 1 sobre 16 por la integral del coseno de u du más 1 sobre 16 por la integral de 1 menos s al cuadrado por coseno de u por ds sobre coseno de u. Realizando nuestras multiplicaciones y sacando las constantes de las integrales, nos damos cuenta que queda como 1/8 de dx menos 1 sobre 32 de du menos 1 sobre 32 por 1 sobre 2 por la integral del coseno de w menos 1 sobre 16 por la integral del coseno de u más 1 sobre 16 por la integral de 1 menos s al cuadrado por ds. Finalmente, haciendo la multiplicación de las constantes, nos queda como 1 sobre 8 por la integral de dx menos 1 sobre 32 por la integral de du menos 1 sobre 64 por la integral del coseno de w menos 1 sobre 16 por la integral del coseno de u más 1 sobre 16 por la integral de dz menos 1 sobre 16 por la integral de z al cuadrado por dz. Como ya tenemos nuestras integrales inmediatas, las resolvemos y nos queda como x sobre 8 menos u sobre 32 menos seno de w entre 64 menos seno de u entre 16 más z entre 16 menos z al cubo entre 16 por 3 más c. Resolviendo la multiplicación de nuestras constantes, nos queda que es igual a x sobre 8 menos u sobre 32 menos seno de w entre 64 menos seno de u entre 16 más z entre 16 menos z al cubo entre 48 más c. Ya casi para terminar, tenemos que regresar a sus valores a w y a z, recordando que w es igual a 2u y z es igual a seno de u. Por lo tanto, nuestras integrales nos quedan como x sobre 8 entre u sobre 32 menos seno de 2u sobre 64 menos seno de u entre 16 más seno de u entre 16 menos seno al cubo de u sobre 48 más c. Como penúltimo paso, tenemos que regresar a u a su valor original, el cual, recordemos, es 2x. Por lo tanto, nos queda como x sobre 8 menos 2x sobre 32 menos seno de 2 por 2x entre 64 menos seno de 2x sobre 16 más seno de 2x entre 16 menos seno al cubo de 2x entre 48 más c. Y esto también es igual a x sobre 8 menos x sobre 16 menos seno de 4x entre 64 menos seno de 3x entre 16 más seno de 2x entre 16 menos seno al cubo de 2x entre 48 más c. Y finalmente, uniendo términos semejantes, nos queda que la integral es igual a x sobre 16
menos seno de 4x entre 64 menos seno al cubo de 2x entre 48 más c. Finalmente, en el último tipo de integrales trigonométricas, este se divide en tres casos. El caso A es de la forma de la integral de seno de mu por coseno de nu de u. El caso B es de la forma integral de seno de mu por seno de nu de u. Y el caso C es de la forma de la integral de coseno de mu por coseno de nu por du. En todos los casos, m y n no deben de ser iguales. Para poder resolver cualquiera de estos tres casos, tendremos que hacer dos pasos, el cual, el primero es hacer uso de la identidad de seno de m de u coseno de n de u, que es igual a 1/2 de seno de mu menos nu más seno de mu más nu, o seno de mu por seno de nu es igual a menos 1/2 del coseno de mu menos nu menos coseno de mu más nu, o el coseno de mu por coseno de nu, que es igual a 1/2 de coseno de mu menos nu más coseno de mu más nu. Y esto según sea el caso. Separamos las integrales y resolvemos cada una. Para el ejemplo del caso A, tenemos a la integral de seno de 2x por coseno de 5x. Para ello, debemos usar la identidad de seno de mu por coseno de nu, que es igual a 1/2 de seno de mu menos nu más seno de mu más nu. Aplicamos esta identidad y nos queda que es igual a la integral de 1/2 de seno de 2x menos 5x más seno de 2x más 5x de x. Siguiendo el procedimiento a suma y resta de los ángulos, nos queda a que es igual a la integral de 1/2 por seno de menos 3x más seno de 7x por dx. Sacamos a la constante de nuestra integral y nos queda que es igual a 1/2 de la integral de seno de menos 3x más seno de 7x por dx. Separamos nuestra integral y nos queda como 1/2 de seno de menos 3x dx más 1/2 de la integral de seno de 7x dx. Para poderlo resolver, realizamos los cambios de variable pertinentes para trabajar con los ángulos. Por un lado, u va a ser igual a menos 3x y por el otro, w es igual a 7x. Por lo tanto, diferenciando, nos queda que du es igual a menos 3 dx y dw es igual a 7 dx. Despejando dx respectivamente de cada lado, nos queda que es igual a du sobre menos 3 y el otro lado nos queda que dx es igual a dw sobre 7. Sustituimos estos valores en las integrales que ya teníamos y nos queda que es igual a 1/2 de la integral de seno de u por du entre menos 3 más 1/2 de la integral de seno de w por dw sobre 7. Y a su vez, sacando las constantes, nos queda que es igual a 1/2 por 1 entre menos 3 por la integral de seno de u más 1/2 por 1 sobre 7 por la integral de seno de w, que multiplicando las constantes nos queda que es igual a menos 1/6 por integral de seno de u más 1 sobre 14 por la integral de seno de w. Como ya tenemos integrales inmediatas, podemos resolverlas, por lo que nos queda que es igual a coseno de u sobre 6 menos coseno de w entre 14 más c. Finalmente, regresamos los valores de u y w respectivamente, el cual es menos 3x y 7x. Por lo tanto, nos queda como coseno de menos 3x entre 6 menos coseno de 7x entre 14 más c. Para el ejemplo del caso B, tenemos a la integral de seno de 8x por seno de 3x de x. Recordemos que debemos de utilizar la identidad que nos dice que seno de mu por seno de nu es igual a menos 1/2 de coseno de mu menos nu menos coseno de mu más nu. Que esto, sustituido en nuestra integral, nos queda como integral de menos 1/2 por coseno de 8x menos 3x menos coseno de 8x más 3x por dx. Simplificando los ángulos, nos queda como la integral de menos 1/2 por coseno de 5x menos coseno de 11x por dx. Sacando la constante de nuestras integrales, nos queda que es igual a menos 1/2 por la integral de coseno de 5x menos coseno de 11x por dx. Separando las integrales, nos queda como menos 1/2 de la integral de 5x de x más 1/2 de la integral de 11x de x. Como ya sabemos, para poder trabajar con los ángulos, debemos de realizar cambios de variable, el cual, el primero va a ser que u va a ser igual a 5x y el segundo que w va a ser igual a 11x. Diferenciando ambos, nos queda que du es igual a 5 dx y dw es igual a 11 dx, por lo que finalmente despejando a dx de ambos lados, sería dx es igual a du sobre 5 y dx es igual a dw sobre 11. Sustituimos estos valores en nuestras integrales y nos queda
que menos 1/2 de la integral de coseno de u de 5 más 1/2 de la integral de coseno de w sobre 11. Sacando las constantes de nuestras integrales, nos queda como menos 1/2 por 1/5 por integral de coseno de u más 1/2 por 1/11 por la integral de coseno de w. Resolviendo la multiplicación, nos queda como menos 1 sobre 10 por integral de coseno de u más 1 sobre 22 por integral de coseno de w. Como ya tenemos las integrales inmediatas, las resolvemos, lo cual nos queda como menos seno de u sobre 10 más seno de w sobre 22 más c. Regresando a los valores de u y w, finalmente nos queda como resultado menos seno de 5x sobre 10 más seno de 11x sobre 22 más c. Como último ejemplo, tenemos a la integral del coseno de 5x por coseno de x. Recordemos, debemos utilizar la identidad, el cual es coseno de mu por coseno de nu es igual a 1/2 por coseno de mu menos nu más coseno de mu más nu. Sustituimos en nuestra integral y nos queda que es igual a que la integral de 1/2 por coseno de 5x menos x más coseno de 5x más x por dx. Desarrollando los ángulos, nos queda que es igual a la integral de 1/2 por coseno de 4x más coseno de 6x por dx. Desarrollamos y separamos, por lo que debemos sacar la constante de nuestra integral y nos quedaría como 1/2 integral de coseno de 4x más coseno de 6x dx. Separando nuestras integrales, nos queda como 1/2 de la integral de coseno de 4x dx más 1/2 de la integral del coseno de 6x dx. Ya saben que para poder trabajar con los ángulos debemos hacer cambio de variable, por lo cual de un lado u va a ser 4x y w va a ser 6x. Diferenciando ambas, nos queda como du es igual a 4dx y dw es igual a 6dx. Despejando a dx de ambas, nos queda que dx es igual a du sobre 4 y dx es igual a dw sobre 6. Sustituyendo nuestro cambio de variable en las integrales que ya teníamos, nos queda como 1/2 de la integral de coseno de u sobre 4 más 1/2 de la integral de coseno de w sobre 6. Sacamos la constante de nuestras integrales y nos va a quedar que es igual a 1/2 por 1/4 por la integral de coseno de u más 1/2 por 1/6 por la integral de coseno de w. Realizando la multiplicación de las constantes, nos queda que es igual a 1/8 por la integral de coseno de u más 1/12 por la integral de coseno de w. Al tener integrales inmediatas, ya podremos resolver las integrales, lo cual nos queda como seno de u sobre 8 más seno de w sobre 12 más c. Finalmente, regresamos a u y w sus valores originales, el cual son 4x y 6x, por lo que nos quedará como seno de 4x entre 8 más seno de 6x entre 12 más c. Para poder finalizar esta exposición, les dejamos algunos ejercicios para que refuercen lo antes visto.